Darle otro al Consejo de la Judicatura es otorgárselo al presidente de la Corte. Se debe reformar la Constitución para que el presidente de la Corte no presida también el Consejo, y también para que los representantes de los otros dos poderes, legislativo y ejecutivo, sean mayoría, y no como ahorita, que son mayoría los representantes del Poder Judicial, y por lo tanto nunca hay sanciones, nunca hay castigos, nunca hay disciplina. ¿Por qué? Porque, perdón la expresión, pero perro no come carne de perro. En la cada partido un saludo para los pregoneros de todo mi corazón. o cada grupo. Amigos, bienvenidos a una nueva transmisión más. Es un placer estar nuevamente con ustedes. Servidor Irving Rodríguez, transmitiéndoles desde su canal Pregonero Informa. Antes de irnos siguiendo la información, si es de tu agrado, apóyame con ese like, compártela para que pueda llegar a más gente y se entere de esta situación. De antemano te deseo tengas un excelente día. Nos encontramos ya a jueves 8 de junio del 2023. Si nos estás viendo por primera vez, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu espacio. Solamente pedimos el apoyo con la suscripción para que cada día podamos ser más en esta gran familia pregonera. Señores, no sé si estén enterados, pero se está llevando a cabo este tipo de conversatorio en el que varios abogados están dando a conocer su postura sobre cómo replantear o si es necesario hacer una reforma al Poder Judicial, en donde hemos visto la participación de varios abogados y la forma en cómo se han expresado ante la situación que se está presentando en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ante ciertos desplantes de algunos ministros y la forma en cómo se refiere también la misma presidenta Norma Piña. En esta ocasión van a ver cómo se unen ciertos abogados y simplemente callan a estos ministros. En particular, a uno que salió a decir, y ahorita lo van a escuchar, el señor Pérez Dayán, no sé si recuerdan, cómo salió a decir que ellos se van a aferrar hasta donde más puedan para pelear. Y le contesta de manera magistral, Le responden a Dayán y también a Norma Piña. Y no solamente fue este abogado, fueron 3 quienes se han sumado a estas fuertes críticas hacia una forma que ha dejado mucho de qué hablar del comportamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Resoluciones, actuaciones y declaraciones. Con el argumento de que la Suprema Corte no se toca, pues hubo uno de ellos que le dijo, ¿cómo que no se toca? Y dio su punto de vista. No, hombre, se está poniendo buenísimo toda esta situación ante el desplante de ciertos ministros, como lo hizo en su momento Alberto Pérez Dayán. Estamos fuertes, estamos convencidos de lo que hacemos. En ese sentido, nada nos va a doblar. Nada nos va a doblar. Se lo he dicho a todos, el día que la Constitución cambie y diga otras cosas, haremos que esas otras cosas se cumplan. Pero mientras no estén, haremos que se cumplan las que están. El comportamiento de la Corte en ese tipo de asuntos, o por ejemplo, que un ministro diga, no nos van a doblar, pues si la Corte no está haciendo política con esos pronunciamientos, entonces no sé qué está haciendo. Se los aprobaron y desde entonces así ha sido. O sea que este mantra de la Corte no se toca, pues, es pura retórica. Por supuesto que se toca, y se toca con procedimientos democráticos. Lo que no se debe hacer es tocarla de manera antidemocrática. Todos los órganos del Estado mexicano están sujetos a la Constitución. Todos son sujetos de discusión y de reforma. La Constitución reside en el pueblo y el pueblo tiene en todo momento la facultad de cambiar su forma de gobierno. No se puede hacer mediante mecanismos no democráticos. Se tiene que hacer respetando las reglas de la Constitución, pero nada es intocable para reformarse, siempre y cuando, aclaro, se respeten los principios, las mayorías y los ordenamientos que no pueden ser cambiados a voluntad.
que requieren ser procesados por la vía legislativa y validados, y sobre todo, si es posible, consensuados. El presidente Ernesto Zedillo, cuando tomó posesión, lo primero que hizo fue eliminar a la Suprema Corte. Incluso jubiló a uno de los distinguidos panelistas hoy en día, que solamente fue ministro por 7 meses. Esa propuesta fue validada por el Congreso de la Unión e inmediatamente el presidente dijo, ya no van a ser 24 ministros, 21 ministros numerarios y 5 supernumerarios, ya no recuerdo, voy a proponer yo a los nuevos ministros. Se los aprobaron y desde entonces así ha sido. O sea que este mantra de la Corte no se toca, pues, es pura retórica. Por supuesto que se toca, y se toca con procedimientos democráticos. Lo que no se debe hacer es tocarla de manera antidemocrática. Todos los órganos del Estado mexicano están sujetos a la Constitución. Todos son sujetos de discusión y de reforma. Vemos que las reformas que se están defendiendo o el procedimiento constitucional que no se quiere tocar, pues está reglado en el propio artículo 39. La soberanía, es muy buena la definición del doctor Carpizo, pero está la definición en la Constitución. Reside en el pueblo y el pueblo tiene en todo momento la facultad de cambiar su forma de gobierno. No se puede hacer mediante mecanismos no democráticos, se tiene que hacer respetando las reglas de la Constitución, pero nada es intocable. Y les voy a platicar una experiencia que yo acabo de vivir. Vino la renovación de los consejeros del INE y la Constitución estableció un procedimiento que se respetó por todas las fuerzas políticas, se creó un comité técnico, ese comité técnico revisó con criterios técnicos los perfiles, se presentó a la Cámara de Diputados un conjunto de quintetas para que se eligieran. Bueno, no hubo acuerdos, pero había otro acuerdo previo y que los englobaba. Si no nos podemos poner de acuerdo en los nombres, nos ponemos de acuerdo en que se insaculen y se insacularon. No estoy sugiriendo que esto sea, simplemente creo que sí hay vías para definir y para discutir posibles rutas. Miren, ustedes sabían que para ser ministro de la Corte no se les hace examen de conocimientos. No se les hace examen psicométrico. Yo no sé si un examen psicométrico te pudiera dar datos de si una persona que sufra un ataque de ira haga comentarios indebidos. Y yo no sé si un examen toxicológico te puede hablar de la sensatez de ministros, y me voy para abajo, de magistrados y de jueces. Entonces estamos en un poder, ¿saben también que quien preside el Poder Judicial preside el Consejo de la Judicatura? O sea, yo presido el órgano que me debe vigilar a mí. ¿Y saben qué otra cosa? Que los miembros del Consejo de la Judicatura, que es un órgano colegiado, transversal, encargado de vigilar el Poder Judicial, pues deberían también ser electos. Si no pudiéramos nosotros, mediante estos conversatorios, si no reuniéramos las posibilidades jurídicas para cambiar el mecanismo, mínimamente deberíamos elegir a los consejeros de la Judicatura para que ellos fueran un garante de la legalidad y del respeto de la Constitución por parte de todos los servidores del Poder Judicial. Qué bueno que marchen, qué bueno que se esté dando el diálogo, pero no se hace poniendo anatemas, satanizando, estigmatizando a quienes sí queremos que todo se discuta. Ya lo ven, son puntos duros y directos, pero la realidad es esa. Cuando lo hizo Zedillo nadie decía absolutamente nada y no se está hablando de hacer esa misma babosada, simplemente de que se haga una elección hacia los ministros. Claro, que cumplan con los requisitos que deben de ser establecidos. De igual forma, esto fue lo que dijo, y escuchen ustedes las palabras, porque están fuertes. Grupo parlamentario, incluso los medios de comunicación, tienen su propia versión de lo que creen que es democracia.
Este concepto el día de hoy se encuentra totalmente politizado. Es un concepto ideológico del cual no existe una definición unánimemente aceptada, pues para algunos consiste que la mayoría determine el rumbo, para otros que la mayoría debe mandar, pero con la participación de las minorías. Y recientemente se ha llegado al extremo al afirmar que si no se conoce lo que se vota, si no se discute ampliamente, si no se vota por mayorías y si no participan las minorías, no es democracia. Desde la anterior perspectiva polémica, ¿cómo entonces convocar al pueblo de México, entiéndase, como se dijo aquí por otro ponente, únicamente a los ciudadanos, para que a través de un referendo decidan si los ministros se eligen por el voto popular? El referendo es una institución de democracia directa que surge en Suiza en el siglo XVI, que se ha proyectado en el mundo como una forma de romper la crisis de legitimidad que desde hace años viene presentando el sistema representativo actual. Las instituciones representativas se enfrentan a realidades que oscurecen sus logros. Desde 1977, desde la llamada reforma política de Reyes Heroles, se pretendió introducir a México el referéndum. Todo ha sido letra muerta, reformas, contrarreformas, nuevas reformas, pero al final este mecanismo que tiene la virtud de brincar los obstáculos que un sistema representativo tradicional se generan a través de la discusión y confrontación política que provoca el sistema de partidos contemporáneo, ha fracasado. Desde 1977, todo ha sido difícil o imposible llevar a la práctica el referéndum. La mayoría de los políticos le tienen miedo al pueblo y que sea este quien decida. En principio, nadie puede estar en contra de que el pueblo directamente designe a tan importantes miembros del sistema jurídico mexicano. Sin embargo, es necesario señalar que esta propuesta se aparta de todo lo que dice la doctrina constitucional sobre el referéndum, pues no es ni revocatorio, ni facultativo, ni obligatorio. Estamos ante la creación de una nueva dimensión de esta institución de consulta popular, pues se pretende que el pueblo le diga a los políticos qué quiere para la designación de ministros de la Corte, que es un tema de la agenda política de los partidos y del gobierno, pero que poco tiene que ver con la agenda de los ciudadanos. Aquí hago un pequeño paréntesis para decir que efectivamente la agenda de los ciudadanos es una profunda reforma judicial que toque el sistema. Los candidatos a hacer referencia a cómo resolverían los asuntos en base a lo que ya ha resuelto la Corte. Esto está prohibido en los Estados Unidos de América, en donde se llevan a cabo elecciones para ratificar los jueces estatales, por lo que se limitan a hablar de su trayectoria profesional. Debates entre ministros, candidatos a ministros de la Corte es otro punto erróneo, pues no son antagonistas. Se debe fundir sus ideas, pero no exigir su plan de trabajo. Su única tarea será hacer que se respete la Constitución. ¿Qué temporalidad para la campaña, si es que la hay? 3 meses es mucho, no debe ser más de un mes para evitar la polarización. ¿Qué quórum para que sea legal y obligatorio el referéndum? Debe haber un mínimo para darle legitimidad. ¿Qué quórum para ganar la elección? Mayoría simple sin importar el número de votantes. ¿Sería dejar en manos de minoría el nombramiento de ministros? ¿Se debe elegir a todos los ministros simultáneamente o parcialidades como en algún momento elegimos a los senadores? Todas estas y otras incógnitas deberán resolverse para concretizar la propuesta. Además, estas interrogantes no solo tratan sobre el instrumento apropiado que junta el voto popular con el proceso de designación de los ministros de la Corte, también busca remediar los vicios que actualmente se encuentran en el ejercicio del máximo órgano del Poder Judicial. En México actual todo está politizado, hasta la Corte, que durante siglos se había querido mantener fuera de la política. Hoy es un protagonista más. De hecho, es un fenómeno global, pues fuimos testigos de cómo el Poder Judicial de los Estados Unidos se encargó de dejar sin efecto medidas administrativas que propuso en su momento el presidente Trump. Esto hizo caer por tierra el postulado que sostienen los miembros del Poder Judicial de los Estados Unidos, principalmente los jueces de distrito,
ya en el sentido de que los jueces no hacen políticas públicas, ya que un juez de distrito, al dejar sin efecto legislación o normas reglamentarias del Ejecutivo, en la práctica está haciendo precisamente eso, políticas públicas. En América del Sur, concretamente en Argentina y Brasil, se ha descalificado a varios aspirantes a ser electos o reelectos para puestos de elección popular como consecuencia de fallos judiciales. El presente debate se está dando precisamente porque la Suprema Corte ha dejado sin efecto leyes federales y algunas estatales, incluso dictando medidas relativas a la suspensión de aplicación de leyes a pesar de que está prohibido expresamente por la ley. Han utilizado una argucia legal que dicen que hay una violación a un derecho humano y que con base en el artículo primero, pues eso priva sobre la prohibición expresa de no suspender una ley que está sujeta a controversia. En suma, es de suma importancia que no se asuman cuotas partidistas o políticas en el procedimiento de designación. Esto está demostrado para que se cumpla con el perfil deseado. En realidad, se está nombrando a un importante cargo a miembros o simpatizantes de un grupo político. Nuestro sistema realmente es un sistema que puede ser adecuado, pero el Senado no ha realizado bien su chamba. No ha analizado qué han escrito, cómo piensan, cuáles son sus conductas, sino simplemente en función de los números de la mayoría y del presidencialismo ha designado a los jueces. Eso es una realidad. Les agradezco mucho su atención, no me quisiera exceder de los 15 minutos. Gracias por esto. Esta participación que acabamos de ver, de hecho, fue parte de lo que se vio en el intro, porque entre ellos mismos, pues ahora sí que se protegen, y como bien dijo, perro no come perro, así lo había comentado en el inicio. No sé si lo llegaron a ver, aquí se los dejo rápidamente. Darle otro al Consejo de la Judicatura es otorgárselo al presidente de la Corte. Se debe reformar la Constitución para que el presidente de la Corte no presida también el Consejo, y también para que los representantes de los otros dos poderes, legislativo y ejecutivo, sean mayoría, y no como ahorita, que son mayoría los representantes del Poder Judicial, y por lo tanto nunca hay sanciones, nunca hay castigos, nunca hay disciplina. ¿Por qué? Porque, perdón la expresión, pero perro no come carne de perro, en la cual cada persona... Y es lo que estamos viendo, ¿o no? Ya para terminar, porque se puso bueno, la verdad, este conversatorio, les dejo con esta participación. Porque esto es, la democracia no hay que desearla, hay que practicarla. Y creo que estamos en esto. Y sobre todo felicito a quienes no comulgan los procesos necesariamente o las propuestas para democratizar. El hecho de que vengan y sostengan por qué deben preservarse las cosas o qué cosas sí deben cambiarse, yo los saludo. Yo he estado promoviendo mucho este tema porque me preocupa. O sea, no dejo de reconocer que hay juezas, magistradas, ministras excepcionales, pero lo que está sucediendo es que tenemos un asunto de injusticia estructural en este país. En este país, si no tienes dinero, puedes estar en prisión sin ningún problema, y si tienes dinero puedes ser el peor criminal y estar libre. Y eso es lo que está sucediendo, y nosotros tenemos que poner manos a la obra y decirles: nada público le es ajeno al pueblo de México, y el derecho, la justicia son temas y asuntos que se deben debatir públicamente. Eso es la democracia. Nos hemos propuesto esta lucha por la democracia, y yo en verdad valoro infinitamente que vengan a poner aquí sus argumentos en la mesa. No es fácil, ninguna élite renuncia a sus privilegios, ninguna. No conozco el antecedente en la historia de alguien que diga: sí, aquí están mis privilegios, gracias. Vamos a trabajar de manera democrática, porque tampoco se trata, y uno de los planteamientos que se plantea con el presidente López Obrador
desde que estábamos en la lucha social, sin la presencia de la República, es precisamente que se haga democráticamente, sin arrebatarles nada, sino convenciendo al soberano. Y en la soberanía reside en el pueblo. Aquí hemos coincidido en ello los juristas. Yo saludo mucho este ejercicio, Nacho. Espero que sigamos trabajando y lleguemos a una gran conclusión y que estemos... a mí la consulta no me parece lo mejor, pero podría ser, porque creo que podríamos con estos ejercicios ahorrarnos esa consulta y llegar a la conclusión de que es dable la reforma constitucional. Yo hago votos porque así sea. Aquí lo dijo bien el doctor Valadez, esta es la casa del pueblo, la representación de la nación, y si hay capacidad de diálogo, hay que ver también qué pasa después del 4 de junio, quizá se dan otras aritméticas en el Congreso y pudiéramos estar con ese propósito. Además, el 4 de junio, si nosotros estamos planteando algo que va en contra de los intereses del pueblo, los mexiquenses en las urnas nos lo van a cobrar. Entonces, yo saludo, y la pregunta que les haría es que si podrían, sobre todo para quienes están poniendo resistencia o argumentos en oposición a la elección popular de ministras y ministros, podrían considerar que hay un derecho del pueblo a saber, a conocer y a decidir sobre el acceso a la justicia. Es cuanto. Muchas gracias. Estar aquí con un colega de la facultad. La verdad es que, por supuesto que el tema que usted señala al final es la clave desde mi punto de vista, el derecho de acceso a la justicia. Usted además dice que si se tiene dinero se puede ser el peor criminal y estar libre. Lamentablemente, tiene usted razón. Ahora, ya que estamos abordando los temas de justicia, voy a decir algo que es políticamente reprobable, pero justamente por guardar las formas, luego también nos quedamos con los errores. A ver, se introdujo una reforma muy importante a la Constitución para establecer que toda prueba obtenida en contra del procedimiento sea nula. Bueno, todos aquí estamos por los derechos humanos. Yo corro el riesgo al decir esto de que se pueda considerar que yo no lo soy, que no soy un defensor de los derechos humanos. Pero a ver, esta norma existe en otras disposiciones constitucionales y en otras disposiciones legales. Pero a lo que da lugar la obtención de pruebas obtenidas ilegalmente es a la sanción de quien las obtuvo ilegalmente, no a la anulación de la prueba. ¿Y qué es lo que ocurre? Que se está dando lugar a un contubernio clarísimo, en donde el agente de la justicia dice, te voy a detener, fulano de tal, pero voy a entrar a tu casa sin orden de cateo. Yo ya cumplí con mi labor de agente de la justicia y no te preocupes porque una semana después tú estás libre y yo sigo haciendo mi trabajo. Se está dando lugar a muchas ficciones. Luego, ¿qué ocurre? Puede no darse este caso, pero yo recuerdo que en diciembre de 2019, ya en esta administración, en esta ciudad, fueron detenidas 35 personas en Tepito y 3 días después estaban libres 34. Uno no, porque tenía una orden de aprehensión diferente. ¿Y cuál fue el argumento? Que entró el ejército fracturando las cerraduras. ¿Y adentro qué había? Armas, droga, información documental de delincuentes. Vaya, estaban todos los elementos. Pero como fue una prueba obtenida ilegalmente, se declaró nula. Y entonces, lo que estamos haciendo con una disposición constitucional es convertir en inocentes a los culpables. Y eso es lo que vemos y está haciendo la camarilla de Norma Piña. Ojo, nos vemos en una siguiente emisión. Que sigan pasando un agradable día. Servidor Irwin Rodríguez, transmitiéndoles desde su canal. Recuerden, la información está ahí y depende de todos nosotros el pregonarla. Buena la frase, entre ellos se cuidan, perro no come perro.
Nos vemos en una siguiente emisión.